La Biblia nos revela que el hombre que profetizó toda la historia de la humanidad hacía 5 cosas en sus oraciones que le permitieron llegar a los niveles más altos de conexión con Dios. Pero la mayoría, cuando leen estos textos donde estas cosas están reveladas, ni siquiera se dan cuenta. Y estas cosas eran completamente intencionales, es decir, no las hacía por casualidad y el texto no las especifica por casualidad, sino que tenían profundos significados. Te estoy hablando de Daniel, el hombre que retó al mismo rey de Persia y que fue lanzado al pozo de los leones hambrientos, que terminaron por no hacerle nada gracias a la intervención sobrenatural de un ángel. El hombre que controló la naturaleza y que alcanzó los niveles espirituales más elevados de su época hasta describir cosas increíbles en visiones. Si te gustaría saber qué es lo que hacía, quédate, porque te contaré no solo lo que hacía, sino el por qué lo hacía, cuál es, de alguna manera, la idea detrás de esas prácticas, y eso te ayudará también a cómo aplicarlo. Además, estas cosas, algunas de ellas han quedado como costumbre del pueblo judío hasta el día de hoy al orar. Por eso, quiero que me acompañes directamente al libro de Daniel, capítulo 6, verso 11. Y dice ahí: y Daniel, aunque supo que se escribió el decreto, es decir, el decreto que habían firmado que prohibía orar o rendir culto a ningún dios aparte de al rey Daríeves, es decir, Darío, dice ahí el texto que entró en su casa y las ventanas de su casa estaban abiertas en dirección a Jerusalén, y 3 veces al día se arrodilló y oró y agradeció delante de su Dios, así como lo hacía ya desde antes, es decir, ya tenía la costumbre de hacerlo. Para ponerte un poco en contexto, había salido un decreto del rey de no poder orar a ningún tipo de dios. Eso fue impulsado por algunos consejeros que querían poner al rey en contra de Daniel. Y él, obviamente, siguió siendo fiel a Dios y siguió haciéndolo, y le contaron al rey que Daniel seguía haciendo lo que estaba prohibido, y de alguna manera eso los puso en contra el uno del otro, y ya había firmado también el decreto y también el castigo, así que se vio obligado a lanzar a Daniel al pozo de los leones. Como sabes, al final él salió de allí por intervención de un ángel, y Daríeves, el rey Darío, terminó reconociendo a Dios. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Pero veamos este texto paso a paso, qué es lo que salía a hacer, porque era muy importante. Lo hemos dividido en 5 partes y vamos a por la primera. Número 1, está escrito que entró en su casa con ventanas. Ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Pero quedémonos con el punto de las ventanas. ¿Por qué es tan importante tener ventanas? El Talmud nos explica que siempre la persona tiene que orar en un lugar, ¿sí?, en una casa, en un edificio que tenga ventanas, como está escrito en el libro de Daniel. Así lo dice Rabbi Hia bar Abba en el Talmud de Babilonia, Berajot 31a. Los comentaristas escriben ahí por qué es tan importante que el lugar donde nosotros oramos tenga ventanas. Y hay varias explicaciones. Número 1, porque esto causa que la persona yehaven libo en hebreo, que significa, de alguna manera, ponga más intención, ponga todo su corazón en las palabras que está diciendo. ¿Por qué las ventanas le ayudarían a tener más intención, más devoción en sus palabras? Porque cuando la persona ve el cielo a través de la ventana, dicen los comentaristas, de repente esto causa en él un gran impacto en su corazón que le hace de repente sentir que está hablando con el creador de todos los mundos, no de un mundo chiquitito del cual tiene él una conciencia muy pequeña, porque hay mucha gente que ve al mundo pequeño y por lo tanto el creador del mundo para ellos también es pequeño y también ellos son pequeños.
pero el ver el cielo es un ejercicio espiritual recomendado por nuestros sabios, que cuando vemos el cielo se expande no solo nuestra visión, sino también nuestra conciencia, también nuestro corazón, también nuestra idea del Creador, también nuestra idea de la realidad. Todo en nosotros se expande. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi el Arizal, el más grande de los cabalistas, dijo que una práctica importante diaria es salir a la ventana a observar el cielo y que eso ayuda a las personas a que la inspiración divina se pose sobre ellos. Es increíble. La segunda explicación es que cuando tú haces la oración en un lugar que tiene ventanas, ¿sí?, no en un lugar cerrado, de alguna manera esas ventanas abiertas ligan la oración, que es algo espiritual, con la realidad ahí fuera. Yo no estoy orando para elevarme y escapar del mundo, yo estoy orando para rectificar el mundo, para hacer el tikkun olam, la rectificación del mundo. La misión de las personas espirituales es que este mundo sea un mundo mejor. Orar con un lugar donde hay ventanas, ¿sí?, es conectar con el mundo, conectar la intención de mi oración con el fin de la misma, que es el tikkun olam, la rectificación del mundo. La segunda cosa que vemos en Daniel es que esas ventanas estaban en dirección a Jerusalén y, muy importante, su oración era en dirección a Jerusalén. Esto es increíble y me vas a decir, bueno, si Dios no está en Jerusalén, Dios está en todas partes, ¿para qué hay que hacer una oración en una dirección específica? Realmente aquí hay misterios muy profundos, pero no era solo Daniel. También el rey Salomón, en su famosa oración, dice que el extranjero, aquella persona que no pertenece al pueblo de Israel, al pueblo judío, aquellos que oren en dirección a esta casa, refiriéndose al templo de Jerusalén, contéstales, oh Dios, inmediatamente. Así dice el texto que realmente aquellas personas que oran hacia ese lugar, de repente tienen una ayuda, ¿sí?, que es la petición del rey Salomón para que Dios conteste sus oraciones. Nuestra oración tiene que ser hacia allí porque ese es el lugar, ¿sí?, ese es el lugar donde Dios se reveló de manera más poderosa históricamente. 3 veces al año está escrito que el pueblo de Israel iba a Jerusalén a ver el rostro del Eterno, así dice el texto literalmente. ¿Qué es el rostro? El rostro es la expresión, la revelación. Así que hay algo allí que está construido energéticamente, espiritualmente, de una forma para que de alguna manera Dios se revele. Cuando yo hago mi oración en dirección a Jerusalén, de repente la oración deja de ser de una dirección y pasa a ser de doble dirección. Yo, de alguna manera, mando mi oración, pero también hay una revelación que viene a mí. Y este es el simbolismo de la dirección a Jerusalén, y esto tiene un gran poder, pruébalo. Además, hoy en día es muy fácil, tenemos brújulas especiales que nos indican a dónde es Jerusalén. Puedes poner en Google brújula hacia Jerusalén y te va a salir muy fácilmente. Hay aplicaciones en el teléfono, así que no tienes por qué preocuparte. La tercera cosa, y muy interesante también, es que Daniel oraba 3 veces al día. El orar 3 veces al día es tomar los 3 tiempos que tenemos en el día, noche, mañana y tarde, que tienen 3 niveles espirituales distintos, y en cada momento importante hacer nuestra oración. No es solamente 3 veces una detrás de otra, es orar en los tiempos específicos, porque también cada tiempo tiene su tikkun, tiene su rectificación, que cuando yo oro, de alguna manera reparo estos mundos espirituales, yo afecto en estos mundos espirituales, y cada momento del día, si quiero que ese momento ilumine la luz correcta, lo tengo que anticipar con una oración. Esto te lo voy a explicar en un video aparte, donde hablaré de las 3 oraciones diarias, cómo se pueden hacer, por qué, y profundizar un poquito más en esto, en los sentidos espirituales. Vámonos a la 4ª costumbre de Daniel, y es lo que dice al final del versículo, que hacía
min kadma, que lo hacía min kadmadena, que lo hacía desde antes. Él no iba a orar en dirección a Jerusalén 3 veces ese día justamente porque el rey le había dicho no hacerlo. Él lo solía hacer, era su costumbre. Y a veces podemos pensar que, bueno, ok, esto nos lo dice el texto como algo... No. Hay un poder enorme en algo fijo, en algo constante. Es como la gota que cae sobre la piedra, que al final hace mella. Tiene una fuerza increíble el ser constante. En el Talmud hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el versículo más importante de la Torá? Una opinión dice, amarás a tu Dios, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra opinión dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra opinión dice, el sacrificio constante. El sacrificio que se hacía todos los días, 2 veces al día en el templo, ese es el versículo más importante. El Talmud pregunta, bueno, amar al prójimo lo entiendo, amar a Dios lo entiendo, pero hacer un sacrificio, dice, el punto es la constancia, el servicio constante que no varía, no importa si estoy bien, no importa si estoy mal, no importa si estoy concentrado, si no lo estoy, el hecho de que yo sé que no va a pasar un día sin que yo haga esto, eso es una gran ventaja que podemos aplicar y que al final tiene un poder enorme. Y el punto y el secreto es que también si hoy he hecho, y lo he hecho con menos intención, con menos corazón, los sabios nos dicen que cuando yo venga después de 2 semanas y lo haga con gran intención, no solo elevo la oración de ese día, sino que tomo todas las oraciones anteriores y las elevo arriba también. Así que fíjate, quizás fíjate 1, quizás fíjate 2, pero si puedes, fíjate 3 como Daniel y realmente hazlo una y otra vez porque esto es increíble el poder que tiene para transformar una vida. Y el punto número 5 se llama Mesirut Nefesh, la entrega del alma. La oración es oración cuando uno está dispuesto incluso a dar la vida por ello. Daniel oraba por temas por los cuales estaba dispuesto a dar la vida. Esa actitud que yo oro por algo por lo cual estoy dispuesto a dar mi vida y tengo esa sensación que sé que, ok, estoy haciendo algo y puede ser mi última vez porque me pueden matar, pero esto es lo real, esto es lo correcto, estoy dispuesto a entregar mi vida, es muy importante. ¿Por qué? Porque dicen nuestros sabios que el valor que uno le da a una vida es si tienes algo por lo que morir. Si tienes algo por lo que morir, entonces vas a vivir de la mejor manera. Si no tienes nada por lo que morir, entonces también lo que vives es a un bajo nivel de entrega y vibración. Ahora, no santificamos la muerte, porque no hay ninguna ventaja en morir. La ventaja es en vivir plenamente. Pero si yo tengo algo superior a mi propia vida, por lo cual estoy dispuesto a entregarla, entonces eso me va a mí a hacer que viva en un nivel superior. Y estos fueron los 5 secretos que usó Daniel en su oración para convertirse en aquel que Dios llamó Daniel Ish Hamudot. ¿Sí? Daniel, el hombre de lo agradable. ¿Sí? El hombre agradable, aquel a quien Dios sentía como alguien agradable, alguien dulce, alguien a quien amaba. Y si quieres llegar a ese nivel, te invito a que pongas en prácticas alguna de estas 5 cosas que hemos aprendido de él. Escríbeme en comentarios cuál quieres aplicar, suscríbete al canal si no lo has hecho y te invito a estudiar más con nosotros en la Academia Co-Creadores, donde te enseño también los 5 pasos que preceden a la oración para tener la mejor oración que te puedas imaginar. Todo esto te lo dejo aquí abajo, la información de nuestro curso de oración que hice junto a la persona que me enseñó a mí a orar, el rabino Daniel Cohn. Así que sin más, nos estaremos viendo también allí adentro. Y si no, en el próximo video. Un saludo, shalom.